Me agrada mucho tenerlos a ustedes hoy en mi canal. Tengo una inquietud y ustedes como pedagogos podrían aclararme un poco sobre este aspecto. Y es que, digamos, una pregunta muy antigua, ¿no? Incluso al mismo Platón le preguntaban cuál era la mejor forma de educación o qué debería contener un modelo educativo ideal, ¿no? Entonces él le hace la comparación, los atenienses, que son jóvenes banqueteros, dedicados a la filosofía, a la poesía, o los espartanos, que son jóvenes dedicados a la gimnasia, dedicados a la guerra, a enriquecer la parte física. Es decir, ¿cuál de los dos modelos, el espartano o el ateniense, era el ideal? Le preguntaban a Platón. Hoy podríamos hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál de todos los modelos aplicados en los países civilizados es el ideal para nosotros, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es el ideal? ¿Y qué tan lejos está Colombia, sí, con todas estas herramientas que tenemos, de llegar a ese modelo ideal de pedagogía o de enseñanza? Mira, Daniel, que la pregunta es muy interesante, pero antes de llegar a ese modelo, yo creo que la pregunta debería de ser, ¿qué entendemos nosotros por educación, no? ¿Cuál es el papel que tiene la escuela a la hora de enfrentarnos a eso, ¿sí? Y poder tener claro qué es lo que vamos a hacer, porque tal cual como vos los planteabas, desde esa perspectiva histórica, filosófica, el modelo educativo estaba definido, ¿sí me entendés? La educación ya tenía unos cimientos y entonces las escuelas se dedicaban a algo muy particular, ¿sí me entendés? Vamos a formar para unos contextos muy específicos. La pregunta sería, hoy en día, ¿qué entendemos aquí en Colombia por educación y cuáles son esos contextos a los cuales se está desarrollando, a los cuales se está apuntando? Y una de las cosas que, digamos, uno tiende a reflexionar y, y teniendo en cuenta, por ejemplo, Jureiner, que se desenvuelve en el ámbito público colombiano, yo que me desenvuelvo en el ámbito privado, y es, ¿cuál es el horario? Partamos del horario. O sea, ¿qué significa el horario académico para los muchachos? Y desde ahí comenzamos a visibilizar cuál es ese papel de la educación. Antes, digamos, yo creo que sería pertinente tener el matiz del horario y ahí sí tratar de dar una idea general de qué es la educación desde la perspectiva que tenemos como docentes y desde la perspectiva que se tiene a nivel general en cuanto al tema de la educativo aquí en Colombia. Ahí complementando lo que dice compañero Wilmer, pues dentro del modelo educativo ideal, pues tenemos que tener en cuenta de que pues considerar un modelo educativo ideal sería como algo utópico que va a ser como muy difícil de llegar, pero la idea es poder alcanzar, digamos que un mejor nivel cada día en nuestro modelo educativo colombiano. ¿Qué ha pasado en la historia con la educación colombiana? Y es que nosotros lo que tratamos de hacer es replicar lo que han hecho otros para ver si eso funciona. Que la escuela francesa trabajó tales ideas, pues repliquemos para ver si a nosotros no funciona. Que la escuela estadounidense está aplicando tales cosas, pues repliquémoslas para ver si no funciona. Y pues nuestro contexto es muy diferente a lo que pasa en Francia, a lo que pasa en Estados Unidos, a lo que pasa en Europa, es muy diferente. Tenemos que tener en cuenta de que pues no podemos solamente copiar textual de lo que está allá. Ahorita, actualmente, por ejemplo, en el sector público, como decía Wilmer, se trabaja, los estudiantes ven 6 horas de clase. En Finlandia, la educación, la cantidad de horas que ven de clase como tal los estudiantes es mucho menor, pero los estudiantes en sí, el trabajo que hacen en cuanto a lo conceptual, a la práctica o a cómo se entiende, es muy diferente. Es decir, a los niños no se los tiene en un aula encerrados prácticamente todas las horas de clase, sino que el enfoque es muy diferente. Pero eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana aquí en Colombia y digamos que esa metodología es bastante diversa. Yo hablaba con Wilmer en estos días en cuanto a, por ejemplo, que también tenemos en cuenta que en Colombia no todos los docentes son pedagogos. Entonces, eso es
algo complicado porque en cuestión de que, digamos que en la universidad como tal no le enseñan a uno a ser docente, pero sí hay muchas cosas de pedagogía que uno aprende que son importantes. Entonces, el no tener pedagogos en las instituciones hace que pues no dictemos una pedagogía clara como es. Pues. Entonces, hay muchas cosas allí a tener y a considerar para poder llegar, digamos, que a ese modelo ideal que pues todos queremos. El presidente anterior había planeado que para el 2025 tener a Colombia la más educada y se supone que ahorita vamos a entrar la etapa de la jornada única. Creo que si no estoy mal, para el 2025 todos los colegios, tanto públicos y privados, van a establecer la jornada única, que son creo que entre 9 horas de clase, creo, no, 9 horas de clase, y pues una jornada bastante larga para los estudiantes, pero el problema es cómo lo vamos a afrontar, porque va a ser algo pues, un poco complicado. Hay muchos colegios que ahorita tienen jornada única y trabajan con ella, pero pues el enfoque de la educación en Colombia pues es algo bastante debatible y ahí